creo que vamos a cumplir con el tema. Entonces, a partir de ahora, unas 3 o 4 más para el examen y después vamos a continuar con todo lo que son las enterobacterias. El grupo de las enterobacterias es un grupo bastante amplio, ¿no es cierto? Ya ustedes saben. Las enterobacterias se clasifican en 2 grupos, las fermentadoras y las no fermentadoras. ¿Ya? 5 ejemplos de fermentadoras, rápido. E. coli, vamos. Salmonella, Klebsiella, Proteus o Proteus, Shigella, ya han dicho por ahí. ¿Ya? No está difícil, ¿por qué? Primero es Escherichia coli, la más conocida. No quería aprenderlo. No está difícil cuando ustedes ya han visto esto, la clasificación, y así deberían aprenderse. E. coli es la más conocida. ¿Quién no conoce a E. coli? ¿No? Escherichia coli, o Escherichia coli, así se llama. Las 2 S, Salmonella y Shigella. ¿Grupo qué es? Klebsiella, Enterobacter, Serratia, listo. Y ahí sobre eso le aumentan el Proteus, el Citrobacter, la Yersinia, etc. Listo. Ahora sí, no pueden fallar en no fermentadoras. Dígame, ¿quién va a decir no fermentadoras? Lean, no importa, lean. Ya, completito, así, de memoria, así. Como que no fermentadoras. No, pues no me digan que no tienen. Voy a revisar, no tienen clasificación, los voy a sacar allí. ¿Dónde está su clasificación? Cuidado que vas a ser candidato a salir. No fermentadoras. No. Vean, no importa, ¿dónde está su clasificación? Ya, sí. No, ves, de memoria cuando hacen siempre se equivoca. ¿Ah? Pseudomonas, Cinetobacter, Burkholderia, Stenotropomona, así. ¿Ya? Así debemos, son 4. Hay una más, la Escherichia, pero esa no la han visto todavía. Y hay otras más que están queriendo meter. ¿Cuál, doctor? El último que dijo. Pseudomonas, Burkholderia, Cinetobacter y Stenotropomona. ¿Ya? Ya. Eso ya está, ya tienen que. Así que no se olviden eso, es importante. ¿Bien? Entonces lo que vamos a ver hoy, y más adelante hasta que sirve este equipo, después voy a hacer una especie de resumen. Primero, las enterobacterias son Bacillus gram negativos, listo. Pero se clasifican en 2 grupos, en fermentadoras y no fermentadoras, ¿no es cierto? Esa es palabra clave. De las fermentadoras se los he puesto así, para que se aprendan de memoria. Escherichia coli, Salmonella, Shigella, las 2 S, ¿no es cierto? ¿Y el grupo qué es? Klebsiella, Enterobacter, Serratia. ¿Sí? Proteus, que vamos a ver, y los que no vamos a ver en esta oportunidad por la incidencia baja de bacterias, porque no nos alcanza el tiempo además, es Yersinia, Citrobacter, Morganella, Plasmodium. Lo que sí vamos a ver son las fermentadoras, porque estas son muy importantes. ¿Sí? Importantes. Pseudomonas, Cinetobacter, Burkholderia, Stenotropomona. Muy importantes. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a alguna clínica que tenga laboratorio de microbiología, porque no todos tienen laboratorio de microbiología, y preguntamos, de este grupo, ¿cuál es la incidencia en porcentaje? Seguramente nos van a decir, dependiendo, ¿no? Ahora, todas estas bacterias, excepto estas dos, y bueno, estas que son de menos incidencia, y alguna vez también el Proteus, excepto estas 2, todas ellas producen todas las enfermedades que producen el Staphylococcus aureus. Todas las enfermedades que pueden producir también el Staphylococcus epidermidis. Y bueno, a ver, ¿quién más es así general? No, esos 2. ¿Sí? ¿Qué enfermedades producía el Staphylococcus aureus? Meningitis 1, neumonía. ¿Ah? ¿No? Ya.
lesión, pus en algún lugar, en herida, en el corazón, donde sea. Pero cada una de esas tiene su nombre: endocarditis, neumonía, meningitis, ¿ya? O sepsis, o inflamación o infección de tejidos, ¿cierto? ¿Qué más? Shock alimentario. ¿Ah? Shock alimentario. Es un shock tóxico, muy raro, pero sí, un shock tóxico alimentario. ¿Qué más? Osteomielitis en algunos casos, en especial en áureos, muy poco en epidermidis. Aquí no vamos a ver osteomielitis. ¿Qué más? Falta un hito. Síndrome de fiebre escandalosa. Igual, específicos para Staphylococcus aureus y algunas veces Streptococcus. Falta el más interesante y el más importante. Ya hemos dicho. Vámonos por todos los órganos. Han ido aquí, aquí. Bajen un poquito más. ¿Ah? ¿No? Lo más típico. Y es el hito, ¿sí? Lo más típico. Entonces todos estos, excepto estos dos que les he mencionado, pueden causar neumonías, ictus, todo eso. ¿De acuerdo? Por tanto, la patología para todos es lo mismo. Cada uno obviamente con sus características diferentes. Entonces, de las enterobacterias, hemos dicho que son bacilos gram negativos, algunos fermentadores, otros no fermentadores. La mayoría de los fermentadores, o sea, en sí casi todos, excepto el Vibrio enterobacteriae, pero que no está dentro de las enterobacterias, es oxidasa positiva. Después todos son oxidasa negativa. ¿Ya? Este es importante porque está en los casos clínicos. Oxidasa negativa. Se hace también la catalasa, pero aquí la catalasa no nos sirve. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa es importante? Que ellos ahora van a crecer en medios selectivos. Uno de los medios se llama Macon, otro se llama MB, otro se llama XLD y así. El más utilizado es el Macon. Casi todos los laboratorios utilizan eso. Pero también se cultiva en agar sangre, sí. ¿Se acuerdan? Siempre debes cultivar en agar sangre y en agar Macon. En este caso, cuando era gram positivo, solo crecía en agar sangre y en Macon que no. Ahora, crece en los dos, no solo en Macon. ¿De acuerdo? Por eso el laboratorio se da cuenta cuando cultiva, crecen los dos y dice, ya, es un gram negativo. Y casi con seguridad es un bacilo gram negativo. ¿Qué ve más el laboratorio si es fermentador o no fermentador? Si es fermentador, sigue esta línea. Si es no fermentador, sigue otra línea. ¿De acuerdo? Muy bien. Los nitritos que forman en este caso y que van a comenzar a determinar, ¿sí? Estos nitritos que nitrifican a las bacterias. ¿Ya? De los nitritos se convierten, los nitratos que normalmente hay, se convierten en nitritos. Un nitrógeno se queda suelto y se une con el hidrógeno y forma el amoníaco. ¿Cómo es la fórmula del amoníaco? Fórmula del amoníaco. NH4, ¿no? Sí, NH4. Entonces, amonio, ¿no? Amonio sería NH3 y amoníaco sería NH4. ¿Ya? Entonces ahí están las características. ¿Se ha entendido? ¿Y ahora qué se ha entendido? Entonces, dentro de algunas otras características, algunos son móviles, casi la mayoría, pero algunos son inmóviles. Lo que les decía, algunos son móviles y otros son inmóviles. La reducción de nitratos a nitritos, catalasa positivo que no nos interesa. ¿Ya? Porque de hecho no es el parámetro para determinar. En gram positivo sí catalasa determina todo, pero aquí nada. ¿Sí? Algunos tienen flagelos, etc. Bien, ya hemos dicho las características y dentro de su estructura vamos a tener tres estructuras muy importantes. Uno, aquí el antígeno O, otro el antígeno H y otro el antígeno B o el antígeno de la cápsula, antígeno K también se llama. Estos antígenos, el antígeno O por ejemplo, ¿sí? Es importante y tiene una relación
con la inmunoglobulina M. El antígeno H tiene una relación con la inmunoglobulina G. Ya nosotros sabemos que la IgM es infección aguda. La IgG es infección antigua, pasada o memoria inmunológica. ¿Ya? Eso ya tiene que estar claro. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo le hago un examen al laboratorio y le pido antígeno O y el laboratorio me dice positivo, ¿qué significa? Que está en una infección aguda. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tratar. Sí o sí tengo que tratar, porque es una infección aguda. Pero ¿qué pasa si el laboratorio le pido un antígeno O y sale negativo y el antígeno H sale positivo? ¿Ves? Es una bacteria antigua, ¿no es cierto? Pues no necesito tratar, ¿no? No necesito tratar porque no hay. El microorganismo lo que está haciendo es que me da el anticuerpo. El anticuerpo no se trata, no se trata el antígeno. Lo que se trata es el antígeno que está presente, en este caso el microorganismo, ¿no es cierto? Es importante. Y el antígeno B de la cápsula es que le sirve para como endotoxina, vale decir que va a generar estos anticuerpos de tipo O y anticuerpos de tipo M. Muy bien, entonces no se olviden estas características. Ahora, ¿qué pasa si es antígeno O positivo y antígeno H positivo? Ya, aquí vamos a preguntar, aquí está. Final de acá. ¿Qué pasa si antígeno O es positivo y antígeno H también positivo? Si no puedes, pasas, dices y adelante. Vamos a ir hasta aquí. ¿Pasas? Eso, ya. Solo 2 pueden pasar, no 3. Ahí está, ¿ve? Palabra clave. Una posible reinfección. ¿Sí? Una posible reinfección. ¿Ya? O que se ha vuelto a enfermar o que está reactivando su foco. Entonces, por eso es que es importante, ¿no? Para mí es importante saber. Tuvo antes ya, no importa. ¿Sí? Pero ¿por qué me sirve, digamos? Alguien dirá, pero ¿qué importa entonces? ¿Para qué le pido H si igual le voy a hacer tratamiento? ¿Cuál sería la diferencia? ¿No? Sigue. Fuerza. Ya, pues sin miedo, ¿quién ha dicho? No generar resistencia. Posiblemente podría haber generado resistencia, ¿no es cierto? Entonces a un paciente con estas características yo debo pedirle cultivo sí o sí. Esto les digo porque ustedes van a aprender, no sé si bien o mal, pero van a aprender en la clínica a hacer tratamiento empírico. ¿Qué significa tratamiento empírico? Un tratamiento sintomático, ¿no es cierto? Sin saber si efectivamente tiene lo que tiene. Y le hago el tratamiento. Como una faringitis, ¿se acuerdan? La faringitis en los centros de salud, del 100% de pacientes con faringitis, 80 o 90% son tratados empíricamente, para decir, sin examen de laboratorio. Ni siquiera una adquisición de grado, ni siquiera. Y solo 10 o 20% son cultivo, adquisición de grado, etc. Que es obviamente lo adecuado, ¿no es cierto? Pero por sistemas de tiempo, de espacio y una serie de cosas no lo hacen. Así está descrito, o no sé, así está dentro de los manuales que hizo el ministerio. Y lo mismo con una ITU. Una ITU tiene las mismas características, ¿sí? Que hacen el tratamiento empírico. ¿Sí? Pregunten ahí a sus familiares. ¿Sí? ¿Y te ha hecho cultivo? No, pero me ha dado esto, ¿no es cierto? Y le hacen un tratamiento empírico. ¿En base a qué? No sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Es justamente para eso, para ver, ¿no? Igual le tengo que hacer tratamiento, pero aquí tendré que pedirle un cultivo, sí o sí, ¿ya? Porque es el único método que me puede detectar sensibilidad o resistencia, ¿no es cierto? No hay, o alguien me puede decir otro método en este momento. ¿Nadie? Y pues, de repente hay, ¿no es cierto?
Obviamente hay biología molecular, pero hoy no estamos en la fase de biología molecular. Entonces, hasta el momento no hay. Ya no me digan, sí, es que la persona ya se enfermó y ha hecho resistencia a la amoxicilina. Esa no es la respuesta. Primera infección, le di amoxicilina. Posiblemente se curó. Segunda infección, vuelve, ya hago dos exámenes sencillos de detección de antígenos anticuerpos y el laboratorio me dice OIH positivo. Ya le di amoxicilina antes. ¿Le vuelvo a dar amoxicilina? Posiblemente sí. Posiblemente sí. ¿Qué tengo que hacer? Cultivo, ¿no es cierto? Si el cultivo me dice sensible a la amoxicilina, ¿le doy amoxicilina? Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces por eso digo posiblemente sí. Ya no puedo decir, no, como ya he enfermado y le he dado amoxicilina, ahora le subiré y le daré amoxiclavulánico, ¿no es cierto? La próxima viene, no, ya le da amoxiclavulánico, no, le daré cefalosporina de primera. Y así subo hasta llegar a imipenem. ¿Sería correcto? No, ¿no ve? Entonces por eso que, ¿se ha entendido esto? Muy bien. Entonces ahí está la endotoxina, el antígeno O, el antígeno H y el antígeno B de la cápsula. Tiene también fibra, tiene filis, tiene una serie de toxinas como siempre todas las bacterias. Doctor, pero una pregunta, o sea, los pacientes que no tienen fiebre, no es cultivo de un tratamiento. A ver, vuelvo a reiterar lo que dije al inicio y no se tienen que olvidar nada. Cuando yo veo a un paciente, tiene fiebre, tiene pus, tiene una serie de elementos, ¿no es cierto? De repente todo. Ya veo y efectivamente el pulmón está bien, corazón, es una faringitis, ¿no es cierto? Le hago el cultivo e inicio el tratamiento en fin. ¿No es cierto? Siempre inicio el tratamiento. No voy a esperar al cultivo 3 días. Le da lo básico. ¿Cuál sería lo básico? Lo primero que tenemos en la lista, un inhibidor de pared celular, en este caso los de la grada 1, y esos son penicilinas, ¿no es cierto? Entonces le doy la grada 1. Si quiero arriesgarme, le doy una amoxicilina con inhibidor, ¿sí? Si no quiero darle esto, me voy a 50S y le doy un eritro o le doy una. Pues, voy a cambiar los rayos occidente, ¿verdad? Acitromicina. ¿Ves? Le doy el laboratorio. Vuelve el laboratorio en 2 días. El paciente tiene que volver en 2 días. Yo voy a ver otra vez cómo está la garganta. De repente igual. O de repente mejor. ¿No es cierto? Me fijo el antibiograma. Yo le he dado amoxicilina. El antibiograma me dice sensible a la amoxicilina. ¿Qué he hecho? He hecho algo bueno en mi trabajo. Y felizmente lo que le he dado sirve. Pero vuelve, le he dado amoxicilina, vuelve el laboratorio y resulta que es resistente a amoxicilina y sensible a amoxiclavulánico. Tal vez diré, quería darle amoxiclavulánico, ¿por qué no le he dado? ¿No? Posiblemente diga eso, pero ¿qué tengo que hacer en ese caso? Cambiar. Le digo, ¿tu amoxicilina cuántos más tienes? Tengo más, devuélvemelo. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Y te doy este otro. ¿Sí? Y le doy amoxiclavulánico. ¿Ya? Y entonces, ahora termino el tratamiento y si quiero, aunque así debería ser, digo si quiero porque ya estamos acostumbrados a trabajar en el ministerio y nunca los retornan a los pacientes. ¿Sí? Entonces en 5 días lo tendrías que ver a ese paciente. ¿Su garganta cómo tendría que estar? Limpiecito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y entonces ahí estoy garantizando el trabajo que he hecho. Lastimosamente no es así, ¿ya? Ni en el ministerio, ni en la parte privada. Peor en la parte privada. ¿Por qué? Porque la reconsulta tienes que volver a pagar. Y el paciente va a querer pagar 200 pesos solamente para que te vean y te digan ¿estás bien? No, ¿no ves? Por eso yo en una reunión he sugerido que la consulta sea, ¿no es cierto?, 150 bolivianos, pero que sí se cobre 200 bolivianos, pero que haya una cláusula abajito que si el paciente vuelve a la reconsulta se le devuelve 50 pesos. ¿No es cierto? Si es así, ¿tú volverías? Claro, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque te van a devolver 50 bolivianos.
Y si no vuelvo, ni modo, perdí mis 50 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, era fácil. ¿Por qué? Porque solicitamos que sea 150 la consulta en la parte privada. Pero bueno, ¿aceptaron? No, no aceptaron, no van a aceptar. Sí, ¿por qué? Porque hoy cobran las clínicas 200 bolivianos. No, yo les dije, cobren 200, no hay problema. Pero sí, denle algo al paciente para que retorne. No, pero bueno, no, es que muchos pacientes se van a llenar y todo. Bueno, toda una historia, pero no vamos a hablar de política. Bien, entonces ahí está los pacientes. Pero espero que ustedes hagan eso. ¿Ya? Si vuelven, les devuelvo 100 pesos. Tampoco. ¿Ya? Tampoco. Tampoco. Bien, el antígeno, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, tiene como características de que determina la clase IgM. ¿Sí? Este antígeno está presente en infección aguda, vale decir, en la primera fase de la enfermedad, ¿sí? Que puede durar años. ¿Sí? Este antígeno está dentro de lo que corresponde. El antígeno K, o el antígeno I, también así se conoce, ¿sí? O el antígeno, este puede asociarse con otras características, pero principalmente como endotoxina, ¿sí? Vale decir que va a generar anticuerpos. Gracias a esto, no, ya les he dicho al inicio, las bacterias nos avisan cuando entran, ya, porque ellos en su estructura tienen proteínas y las proteínas son consideradas como antígeno, y todo antígeno forma anticuerpos. El antígeno H es aquello, ¿sí? Es un anticuerpo que tiene relación con la inmunoglobulina G, ¿sí? Y este se queda como memoria inmunológica, que siempre está presente, ¿sí? Esta memoria inmunológica que puede estar en algunas características. Entonces, la mayoría de las bacterias tienen un factor de endotoxina, tiene una pequeña cápsula que puede ser importante, tiene algunos factores muy importantes de crecimiento, vadeces antigénicas, tienen algunos efectos de resistencia de tipo bactericida, vale decir que no hace daño específicamente, en algunos casos, y lo más interesante, tienen resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque es un bacilo gram negativo, y los gram negativos, ¿se acuerdan? En su estructura de su panel, tienen mayor probabilidad de ser resistencia. Por eso es que dentro de, en este momento, los que más y a los que más le tenemos miedo son a las bacterias gram negativas, en este caso a los bacilos gram negativos. ¿Por qué? Porque los cocos gram positivos fáciles de tratar. Es más, le damos vancomicina y solucionado el problema. Solucionado el problema. ¿Ya? Por eso a muchos les gusta vancomicina. ¿Sí? ¿Ya? Solucionado. En cambio, las gram negativas no tenemos herramientas. No tenemos herramientas. El detalle es que el imipenem y todo son altamente tóxicos. ¿Sí? Entonces, Escherichia coli, Klebsiella, Celate, todos pueden estar en la flora intestinal. Es más, la Escherichia coli vive con nosotros, ¿no es cierto? Todos los días está con nosotros. Ellas no van a causar infección al inicio, porque son parte de la flora normal. Es más, ayudan a la nutrición, ayudan al metabolismo, ¿sí? Tanto a la parte hepática, gastrointestinal. Sin embargo, ellos se convierten en patógenos en algunos momentos, cuando aumentan la cantidad o cuando nosotros incrementamos la cantidad de Escherichia coli. ¿Sí? Pues todos los días se va incrementando estas bacterias y lo que hace es causar infecciones. De la parte gastrointestinal, ¿qué está más fácil de llegar, el corazón o el riñón? Corazón. ¿Ah? De la parte gastrointestinal, ¿qué es más fácil llegar? ¿Corazón, pulmón, meninges o riñón? Riñones. ¿Ah? Riñones. Riñón, ¿no es cierto? Ajá. Porque para que llegue al corazón tiene que venir primero a la sangre y por la sangre aquí. En cambio, el riñón se pasa fácilmente. ¿Sí? Por eso que las infecciones urinarias son las más altas en este momento en todo el mundo, no solo en Bolivia. ¿Sí? Lo que más tenemos en las clínicas son infecciones urinarias, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos infecciones pulmonares. ¿Sí? En tercer lugar, infecciones gástricas. Muy poco cardíacas y muy poco médicas, ¿no es cierto?
Así está. En cualquier clínica vayan ustedes a ver por bacterias y es así. Entonces tienen esa relación. Entonces, las infecciones clínicamente más importantes son aparato urinario, alguna vez vía biliar, alguna vez cavidad abdominal y obviamente sangre. Y si llega la sangre ya saben dónde. Hueso, meninges, etc. Corazón. ¿Sí? Entonces las mayores infecciones que tiene el paciente. Y así va a ser. Ustedes van a atender miles y miles de pacientes con infecciones urinarias. Y eso se llama ITU, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estas bacterias a veces alcanzan el torrente sanguíneo y se convierten en una septicemia. Si llega a la sangre, la probabilidad es corazón, pulmón, meninges, ¿no? Y una sepsis generalizada. Algunas bacterias son oportunistas y otras bacterias también en pacientes con inmunosupresión, en pacientes con catéteres, ¿ya? O sondas vesicales, son altamente infectables o infecciosas. Entonces, si hablaríamos de todas las bacterias que están a nivel general, vamos a encontrar bacterias a nivel urinario, muchas, como Escherichia, Proteus, el grupo que es las no fermentadoras también, pero ahorita no estamos hablando de las no fermentadoras, ¿no es cierto? A nivel gastrointestinal, principalmente las dos S. A nivel de corazón, otra vez Escherichia, Klebsiella y el grupo que es, no Salmonella y Shigella, porque Salmonella y Shigella solamente es gastrointestinal. A nivel pulmonar, o de hecho, Escherichia coli, y va una que es Escherichia, pero también Klebsiella, Enterobates, otra vez el grupo que es. ¿Sí? Y a nivel meningio, Escherichia coli, pero también el grupo que es. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, las patologías de estas enterobacterias pueden estar en diferentes órganos. Algo que sí hemos visto al inicio del crecimiento de las bacterias, y es esto. Si yo tengo 10 a la 3, y en bacterias como en esta de las enterobacterias, normal. ¿Ya? ¿Qué significa 10 a la 3? ¿Cuánto? Ya, pues rápido. 1 y 3 ceros. 1000, ¿no? Entonces, si es 10 a la 3, normal. 10 a la 4 y 10 a la 5, como que por ahí, ¿no es cierto? Tengo que ver los síntomas del paciente, los signos y todo. 10 a la 6, patón. 10 a la 6, patón. ¿Ya cuántos 10 a la 6? 1.000.000. 1.000.000, muy bien. Entonces, si el paciente tiene 10 a la 6, más síntomas o sin síntomas, es patón. ¿Ya? ¿Sí? Porque a veces el paciente puede tener síntomas y no te avisa. ¿Sí? De hecho, tiene que tener síntomas, porque 10 a la 6 significa que hay pus. Pus en el riñón, pus aquí, pus allá. ¿Sí? 10 a la 5, 10 a la 4, tengo que ver sus síntomas. ¿Qué síntomas tiene el paciente? 10 a la 3, normal, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tengo que ver. Y eso te dice el laboratorio. Entonces, todas las características. ¿Ya? En todas las características, en especial a nivel urinario. Bueno, ya hemos visto los medios, agar sangre siempre, y los medios selectivos como Maconque, IMB, XNB, SS, todos esos que sirven para cultivar. Las pruebas de identificación, estas son importantes en esto, pero eso lo hace el laboratorio. ¿Sí? Gracias a estas pruebas, ellos determinan si es fermentadora y no fermentadora. Y te dicen qué bacteria es, ¿no? Cada uno de ellos tiene su característica específica. ¿Ya? La Klebsiella, por ejemplo, es inmóvil, es ureasa positivo, es TSI, eso no les interesa a ustedes. ¿Ya? Son características. Serológico, antígeno M, antígeno M. Y hoy la maravilla, la biología molecular. ¿Sí? Si yo tengo un laboratorio de biología molecular para todas las infecciones bacterianas, listo, ahí está. ¿Cuál es el problema? El costo, ¿no es cierto? Ya les he dicho, un cultivo cuesta entre 150, 100, decimos 150, ¿no? Un cultivo. Y uno por biología molecular, entre 50 y 100. ¿Cuál es la diferencia? La moneda. ¿Sí? El cultivo es en bolivianos y el biología molecular es en dólares. ¿No es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Ya, yo no voy a gastar $50 en un paciente.
lo más interesante que a veces traen, ¿no? Sí, le hacen un examen general de orina, sí, no tiene nada, y le piden examen de biología molecular. ¿Cómo sale el resultado? Negativo. Un gasto innecesario. Bueno, $50 para el laboratorio, de mí, ¿no? Pero ya para el paciente no. ¿Y qué le vas a decir a tu paciente? No tienes nada. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? Paracetamol, exacto. Sí, con esto te vas a sanar. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces vamos a comenzar con Esterilla hoy, después alguna sin ella, y la próxima semana, si podemos, deciden trabajo de y hasta ahí el examen. Y si no, hasta aquí. Vamos a hacer el examen. ¿Ya? Tenemos poca materia entonces. ¿No? Creo que es poca materia, no sé. Bueno, el lunes les voy a decir cuántos temas son. Entonces, la Escherichia coli es un bacilo gram negativo. Tiene como características que este bacilo gram negativo es un bacilo fermentador móvil, anaerobio facultativo, y dentro de sus características, la mayor infección que causa la Escherichia coli es la ITU, infecciones del tracto urinario o del aparato urinario. Muy raramente gastroenteritis, es más, no nos interesa la gastroenteritis, pero sí nos interesa septicemias. En este caso estamos hablando de endocarditis, neumonía, pero también meningitis. La incidencia es baja, pero la alta es de esta de aparato genitourinario. Por tanto, puede tener infecciones endógenas a este nivel o infecciones exógenas a nivel específicamente gastroenteritis. ¿Ya? Pero las gastroenteritis son fáciles. Entonces, la Escherichia coli es la causa más común de la infección urinaria, 90%, como siempre les he dicho hace rato, de las posibles. Normalmente en mujeres es la mayor incidencia, ¿no? El varón no tiene esas características. Uno, a veces por contaminación fecal, ¿sí? Porque en el momento de la limpieza los niños no tienen esa conducta y en el momento de la limpieza contaminan la vía vaginal y infectan. ¿Sí? Después el estado, ¿no es cierto?, de menstruación, embarazo y una serie de procesos que tiene la mujer y en alguna actividad que desarrollan también, hace que sean más susceptibles a tener infecciones urinarias, ¿ya? Y esa vez cuando también no se dan cuenta que tienen la infección. En cambio en el hombre no, ¿ya? Entonces, me vas a dictar a Aitana, ¿no? ¿Aitana está bien? ¿O otro nombre te dice? No es Aitana. ¿Sí? Sí. Ya. A veces no, tienen dos nombres y uno no maneja. Sí, te vas a anotar hematuria y piruria. Dos cosas importantes. Me vas a dictar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces, dentro de los síntomas característicos, poliuria en algunos pacientes. Que significa que puede comenzar a orinar algo, ¿no es cierto? O anuria, que deja de orinar en algunos casos. Y normalmente orina con dolor. Disuria es eso, ¿no? Una disfunción. ¿No? Sí, y esto sería sangre y pus en la orina, que normalmente no hay. Normalmente no hay. ¿Sí? El dolor en flanco, ya sea flanco derecho o flanco izquierdo, pero normalmente es enfocado a la parte lumbar, ¿no es cierto? Me duele la espalda, ¿no es cierto? ¿Sí? Me duele la espalda. Te golpeaste, alzaste pesados, que hiciste una actividad física, no, de repente me duele. Dame tu orina, ¿no es cierto? O sea, te da la orina, lo ves y obviamente es característico. ¿Ya? Infección urinaria específica. Entonces, la Escherichia coli es la más importante con esas características de infecciones. Esta Escherichia coli, lamentablemente, es nefropatógena, que significa que te daña el riñón y te causa una infección renal aguda. ¿Sí? ¿Puede provocar bacteremia? Claro que sí. ¿Ya? La mayoría son con antígenos de tipo O, vale decir, infecciones agudas, muy bien. ¿Sí? Sí, pero también tiene el antígeno K, por tanto va a formar
¿no es cierto?, su proceso de endotoxina, por tanto yo voy a tener dolor, voy a tener malestar general, etc. ¿Ya? Y voy a hacer todo lo que hemos dicho, piuria y todo. Por tanto, la infección bacteriana del tracto urinario principalmente puede ser a nivel de vejiga, se llama cistitis, a nivel de cálices mayores o menores, que se llama una pielonefritis, ¿no es cierto? O a nivel de próstata en algunos casos, que se llama prostatitis. Y ya si es a nivel renal, ya es una IRA, o sea, una infección renal aguda, ¿no? ¿Sí? Que normalmente pasa rápidamente a IRC, que es infección renal crónica, ¿sí? Que es lo más importante. Entonces, vamos a hacer un esquemita rapidito, y esto no se pueden olvidar. Rebeca tiene que estar en el examen, no está en las presentaciones ni en el libro, solo en el examen, ¿sí? Y lo que es, cómo yo voy a determinar una ITU, ¿sí? Una ITU, es importante. ¿Cómo voy a determinar una ITU? A ver, vamos a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alejandro, ven, Alejandro. No, aquí, a ver, tengo un espacio para ti. ¿Dónde quieres? ¿Qué quieres mucho sol, no? Ya baja el sol. Quiero que, porque si no, cuando le estés haciendo tratamiento a tu mamá, atentos entonces, ¿sí? Atentos. Si yo tengo un paciente con una ITU, es una infección de tracto urinario. ¿Qué síntomas tiene? Posiblemente dolor flanco, ya sea, ¿sí?, la parte lumbar o la parte bajo vientre, que es flanco medio, ¿no es cierto? Pues me duele, entonces, ¿qué es lo que primero voy a preguntar? Es una infección urinaria. Obviamente le voy a preguntar si tuvo alguna actividad física o está en un periodo menstrual también, ¿no es cierto? Y algunos en el periodo menstrual complicado, ¿sí? Todo eso tengo que ver, ya, a no ser que sea embarazo, que es otra historia, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo voy a pensar en una ITU. Y para determinar ITU, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un examen general de orina. Lo primero que le voy a pedir la muestra de orina, ya ustedes saben, ¿no? Han visto en el laboratorio cómo se debe tomar la orina, ¿no? ¿No todavía? Sí, ya hemos visto en ¿sí? físico. Entonces tiene que ser una orina. Ahí está bien, sí, sigue, Pedro. ¿Qué más? Ya pues, ¿qué le van a decir a su paciente? Ya vaya a hacer su orina y... El primer chozo lo tiene que soltar y... Ya, pues, ¿no? Tengo que decirle que se compre un frasquito, es estéril, ¿no es cierto? O que esté lentamente limpio, ¿no es cierto eso? Ya no sirve ya frascos de mayonesa, frascos de mermelada, botella, ¿no es? ¿Ya? Entonces, sí, ¿qué se llaman? Tomatodos. No sirven. ¿Ya? No sirven nada de eso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tienen que explicarle. Si no le explican al paciente, el problema va a seguir, porque me van a traer mala muestra, y si la muestra es mala, todo sale mal. Entonces le tengo que decir, se va a hacer un poquito, solo con agüita, no detergentes, ¿sí? ¿Ya? Y después va a orinar poquita la taza y después a este vasito hasta la marca 50, ¿listo? ¿No? Ya, porque tienen, la mayoría son de 100, marca 50, abajo, ¿no es cierto? Mitad. No necesito llenar, ya, esa es la otra cosa. No tienen que tapar. No sé por qué razón siempre tapan con papel higiénico y resulta que el papel higiénico aquí. ¿Sí o no? Ya, o con bolsitas, una serie de cosas. ¿Ya? Tantas cosas nosotros hemos visto en la laboratorio. ¿Ya? Tapan con bolsita de pan y al revés. Las miguitas, ¿sí? Ya, nada. Para eso simplemente tiran mitad. 50 ml es más que suficiente para un examen de orina. En el caso de los niños, hasta 10 ml. ¿Sí? En el caso de los niños. Ya obviamente tienen sus colectores los niños, etc. Pero si el niño puede emitir, perfecto. Esto se hace en un examen general. El examen general de orina tiene 3 pasos. ¿Sí? Esto por primera vez va a estar en el examen. ¿Sí? Y los 3 pasos son un examen físico, un examen químico y un examen microscópico.
¿Sí? En el examen físico vemos dos cosas importantes, que son el color y el aspecto. ¿Ya? ¿O qué más creen? ¿Ya? Olor, ya está bien, olor. ¿Sabor? También. Ustedes son tremendos. ¿Sí? ¿Ya? No hay sabor, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuidado. Sí. Yo cuando pasaba clases, alguien me dice, ¿sabor más? Allá, pues ven, tú que has dicho sabor, conmigo vamos a hacer. Para que no digas que yo estoy haciendo algo malo, voy a hacer yo el primer examen del sabor. Ya, a ver, préstame tu orina, esta está más fea, lista, esa me gusta. Sí, la orina, metí en mi mano. No siento. A ver, un hito más veces. ¿No? Sí, a ver, tú, te toca a vos. ¿No es cierto? Ya. Y bueno, ya. Sí, yo también lo siento, doctor. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Nada? ¿Lo harías tú también? ¿No? ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Lo he hecho con otros. Ah, exacto, muy bien. Ya, pero algunos no se fijan en eso y entonces cometen el error. Ahora les toca a todos. Entonces están mirando y ya, por esta vez los perdono. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero si no se fija, cometió el error y por suerte era su orina. Si fue su orina, ya sabes. Sí, así que saboreó ese día uno de los alumnos por decir sabor. ¿Sí? No hay sabor en la orina. ¿Sí? ¿Dime? Diabético, sí, no. Bueno, del diabético es, algunas mamás tienen esa particularidad, ¿no? De ponerse la orina y sienten que está un poco dulce y dicen, creo que se ha subido mi azúcar. Y tienes razón. ¿Sí? Pero hay un umbral, ¿no? Umbral renal. ¿Cuál será? ¿Saben? ¿Todavía no han visto en bioquímica? No. Ya. ¿Cuál es? Bien. Entonces, la glucosa normalmente es entre 70 y 70 a 110 miligramos por decilitro por ciento. ¿Listo? ¿Ya? Cuando sube arriba de 110, el paciente tiene probabilidad de diabetes. Pero cuando sube arriba de 140 o 150, que es el umbral, entonces el paciente ya es considerado como un paciente con diabetes. ¿No es cierto? Y esa muestra de 150 yo lo voy a poder ver en la orina. Antes de 150 no lo voy a poder ver en la orina. ¿Ya? Y esa es una característica importante. ¿Se entiende? Bueno, esto no va a estar en el examen. Esto sí. ¿Ya? Entonces, color. ¿El color de qué color es? Todo rápido. Amarillo, ¿no es cierto? Si es amarillo, está bien. Pero si es un color, digamos, marrón, café o negro, algo está fallando, algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿el color me da una pauta de que el paciente puede estar enfermo? Sí, me da. No siempre, pero sí, me da. Dime. Es más bien al revés. Cuando están deshidratados, el color es blanquecino, ¿no? medio amarillo blanquecino, más o menos. ¿Sí? Entonces, o cuando están con poliuria, por ejemplo, el color. Pero ahí no me indica nada. Los colores oscuros sí me interesan. Los colores claros o normales no me interesan. El aspecto. ¿Qué aspecto tiene la orina? Limpio. ¿No es cierto? Limpio, sin nada. Es más, si yo le coloco el marcador atrás, voy a poder leer tras la orina. ¿Sí? ¿No? Pero si es una orina opalescente, ¿voy a poder leer? No voy a poder. Entonces, las orinas se clasifican en cuatro. En límpido, ligeramente opalescente y turbio. ¿Ya? No hay más nomenclatura. ¿Ya? Si alguien se inventó, bueno, ahí sí. Ese laboratorio es su criterio, pero en el mundo se maneja esto. Pues límpido, ligeramente opalescente y turbio. No hay más. Si es límpido, normal. Si es ligeramente opalescente, hay que ver. Si es opalescente, es patológico, y si es turbio, es patológico. ¿No es cierto? Pero lo primero que me fijo en el examen de orina dice opalescente.
infección, ¿no es cierto? ¿Quién lo está causando? No sabemos todavía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la parte física y química. La parte química determina una serie de parámetros. Uno de ellos, proteínas. Otro de ellos, sangre. Otro de ellos, sangre, glucosa. ¿Ya? También hay cetonas, todo eso, y hay nitritos. Son los 4 más importantes. ¿Ya? Esto, por esta vez, solo esto para el examen. ¿Sí? En la parte química hay proteínas, sangre, glucosa y nitritos. Las proteínas tienen que ver con lo que hacen las bacterias al ingresar. ¿Qué tienen su estructura las bacterias? Proteínas. Pero también sirve como daño renal. ¿Sí? Si las proteínas son positivas, me están diciendo o infección o insuficiencia renal. ¿Se entiende? Infección o insuficiencia renal. Si las proteínas son normales, nada, ¿no es cierto? ¿Sí? La sangre, obviamente ya saben. Presencia de sangre. Glucosa. Si es positivo, significa diabetes, ¿no es cierto? Paciente con diabetes. ¿En qué umbral? Mayor a 140 o 150. ¿Sí? Pues yo voy a ver su examen de la paciente. ¿Cuánta es tu glucosa? 240. ¿Estará bien el resultado de glucosa positivo de la orina? Ya pues. Glucosa en ayunas de la paciente en sangre, 240. Y en orina, positivo. ¿Está correcto o incorrecto? Correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? Glucosa 280 en sangre, negativo en orina. ¿Correcto o incorrecto? ¿Ya? Ya saben cómo va a salir eso. ¿Sí? Ahí está. Entonces tienen que manejar. ¿Sí? Nitritos, ya les he dicho, es específicamente de bacterias. Por tanto, si es positivo, esto es bacterias. No hay otro. No puede ser parásitos. Es que en infecciones urinarias también hay parásitos. ¿No es cierto? Pero aquí esto ya nos ayuda a determinar si es bacteria o es parásito. ¿Sí? Entonces aquí viene ahora lo más interesante, el examen microscópico. En el examen microscópico determinamos células epiteliales. ¿No sirve? No, no sirve. Leucocitos. ¿No sirve? Claro que sí. Eritrocitos. ¿No sirve? Claro que sí. Y nos sirve otra cosa que se llama la flora bacteriana. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está anotado? Muy bien. Entonces, células epiteliales pueden estar altas, elevadas, no. Igual, se clasifican en esto, en abundante, digo, en escaso, regular, ¿sí? O moderado en algunos laboratorios, y abundante. ¿Ya? No sé por qué otros le ponen cross, no sé. Su historia de ellos. ¿Sí? ¿Ya? En bacterias, lo mismo. Escaso, regular y abundante. Cuando hacemos supervisiones, si yo veo así, perfecto, lo califico rápidamente. Pero si veo por cruces, si ellos mismos, por eso los laboratorios, ellos mismos buscan sus trampas. Porque me dice, positivo, una cruz, doctor. Muéstrame tu nomenclatura de una cruz. ¿Qué nomenclatura? Si tú calificas por una cruz, tienes que tener nomenclatura. De 1 a 10, una cruz. De 10 a 20, 2 cruces, ¿no es? ¿O cómo haría? ¿Qué significaría una cruz? Escaso. Entonces no le pondré una cruz, ¿no es? Entonces le pondré escaso, listo, ¿no es? Entonces esa calificación que algunos de ustedes deben tener un examen de orina, a ver si lo traen para que veamos y vamos a calificar. Eritrocitos y leucocitos se cuantifican, vale decir número. ¿Sí? Leucocitos hasta 10 podemos considerarlo normal. Hasta 10. Le pongo el asterisco porque tengo que ver con la sintomatología. ¿Sí? Mayor a 10, patológico. Obviamente, 11, patológico. 11 patológico.
Puede ser o no puede ser, ¿no es cierto? Hay que ver los parámetros. Pero si te digo 20, patrón, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿ya? Pues siempre yo tomo el parámetro el 2. Eritrocitos máximo hasta 5. ¿Ya? ¿6 patológico? No, ¿eh? ¿10? Sí, 10 ya es patológico, ¿no es cierto? Entonces, y bacterias, escaso significa normal. Regular, interrogante. Abundante, patológico. Listo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tu examen, Rebeca, tiene que estar así. Perdón, doctor, ¿me puede repetir por favor el de físico en la parte de color, en el aspecto, en el limpio y esa? Ya. A ver, repetimos rapidito. Cuando yo tengo una ITU, ¿no es cierto? Antes de hacer el cultivo tengo que hacerle un ego. ¿Qué es ego? Examen general de orina. Y si el ego es patológico, le mando a cultivo. O hago un tratamiento empírico, ¿no es cierto? Si este tratamiento empírico me da resultado, perfecto. Y si no me da, tengo que hacer el cultivo, no hay otro, ¿no ves? No puedo subir porque yo digo, le doy amoxicilina, después amoxiclovlánico, después cefalotina, después cefotaxima. No, ¿ves? No, tengo que ir por parámetros. Para eso le hago este examen. Este examen ya me da una pauta. Si el paciente, ¿no es cierto?, en la parte física del color me dice amarillo, no hay nada. Me dice negro, es patológico, ¿no es cierto? En ese caso ya tengo que pensar. Y me voy a la segunda parte, el aspecto. Si el color es amarillo y el aspecto límpido, normal, como cada uno de ustedes en este momento, posiblemente. Si es ligeramente opalescente, entre normal y patológico, ahí tengo que ver esto. Ahí tengo que ver esta parte, la segunda parte. Si es opalescente, patológico. No puede haber un opalescente y que no haya nada aquí, porque opalescente es patológico. Sí, es un tanto oscuro. Ya un café turbio, un café oscuro, que parecería que tuviera adentro partículas. ¿Ya? Eso. Y si es turbio, obviamente es patológico, ¿no es cierto? Pero vuelvo a reiterar, no puede haber opalescente turbio y nada aquí, normal todo eso, ¿no es? Es contradictorio. Sí puede ser límpido y nada aquí. Eso está correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tendríamos que clasificar más o menos dos cuadros, los normales y los patológicos. Proteínas, sangre, glucosa y nitritos tienen que ser negativos, que es normal. Si es positivo es patológico. Y cada uno nos indica cada uno de las patologías. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando yo veo la parte microscópica es el mismo examen, no es otros exámenes, ¿no? Yo veo límpido, negativos, escaso, 4 leucocitos, 0 eritrocitos, bacterias escaso. ¿Tiene infección? No. Listo, eso es desecho. ¿Le hago cultivo? No, ¿no es cierto? Bien. Yo tengo otro paciente que tiene ligeramente opalescente, ¿sí? Glucosa positivo, proteína negativo, sangre negativo, nitritos negativo, celos epiteliales regular, leucocitos 10, eritrocitos 1, flora bacteriana regular. ¿Es patológico? No, no es patológico, pero tengo que ver sus sí, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, ¿le hago cultivo? Sí y no. Si no hay síntomas, no. Si hay síntomas, sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro paciente. Opalescente, proteínas positivo, glucosa positivo. Así tiene que estar tu examen, así como estoy diciendo en esta última clase. ¿Ya? Celos epiteliales escaso, así para que se equivoque. ¿Ya? Leucocitos 20, eritrocitos 2, flora bacteriana abundante. ¿Es patológico? Patológico. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Así, ¿no es? Así está mi examen. Estoy regalando ya 10 puntos.
puede enmascarar, es la palabra que me vino rápido. Puede enmascarar. ¿Qué significa? Puede tapar, ocultar, ¿no es cierto? Sí. Pero puede también solucionar, porque la manzanilla equilibra la parte, ¿ya? Porque cuando hay infección urinaria normalmente el pH es ácido y esto se regula neutro, ¿no es cierto? Y a veces alcalino, que causa infección. Pues en este caso puede regular, ¿sí? Y ese puede ser una acción muy buena. Lo puede regular. Pues la manzanilla, cola de caballo, yantén, no sé qué más, todo lo que ustedes vean son maravillosos, pero regulan. Pero ojo, pueden enmascarar. Por eso yo, si le voy a dar manzanilla, o le voy a dar todo lo que les he mencionado, primero le hago esto. Esto en el ministerio cuesta 15 bolivianos. En la clínica privada, 35 a 50 bolivianos. Este examen, nada más. Con este examen he ganado mucho. Obviamente, siempre y cuando la muestra sea buena, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si ustedes determinan esto, no hay síntomas, listo. No le dan nada, ahora si le das manzanilla, le das todo. Y por el pH no trae funciones, las interbacterias la función por pH. Si tú el pH de la orina lo determinas que es ácido, sí le podrías dar más. Sí, pero normalmente en el pH aquí también determina. En esta tirita también hay pH. No le he puesto aquí porque el pH es invariable. El laboratorio te puede decir pH 6, y sin embargo tal vez no es, porque el laboratorio no mide con un pHímetro específico, mide con una tira. Y ustedes van a manejar la tira y todo te da la tira. En especial leucocitos te marca positivo, siempre te marca positivo. ¿Ya? Y resulta en el microscopio no hay leucocitos. ¿Ya? Yo por eso leucocitos no le hago caso. Aquí no hay leucocitos, por eso no le hago caso en la tira. Aquí le hago caso a esto. Sí, pero hay laboratorios que me ponen 10 a 20 por campo. O tiene 10 o tiene 20, ¿no es cierto? Ya, la media 15, no, pero igual, ¿no? Pero yo siempre, pongan un número. Es que en uno he visto 5, en otro he visto 8, en otro he visto 10, pero a la media. ¿Quién no sabe sacar la media? Ustedes son expertos. Sí, porque siempre van calculando cuánto me falta, sí, media, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, imagínense la media, lo más sencillo que se saca. Saquen la media y pongan el número. Ese número me está dando a mí un parámetro. Si me ponen 10, hay otro laboratorio más interesante. 10 a 30 por campo. Ay, me quiero morir. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, muy importante. ¿Sí han entendido esto? Sí, consultas acá. Se ve que ya está. Te pones esto así, todo mezclado. ¿Cómo que? Para que se equivoquen así. ¿Ya? No, tú eres buena amiga. Ah, buena pregunta. Mira, eso tenía que estar en el examen. Ya, solo porque son mis amigos. Sí. Si nitrito es positivo, es bacterias, es infección. Listo. No hay donde perderse. Ah, y otra cosa importante. ¿Sí? Si nitritos, ¿cómo sería la bacteria? ¿Escaso, regular o abundante si es nitrito positivo? Abundante, ¿no es cierto? Abundante. No puede haber bacterias escasas y nitritos positivos. ¿Qué está fallando? O su microscopio de Unicen o su tira que compró del mercado chino. ¿No es cierto? ¿Sí? Una de dos cosas. Ya, ahí tengo que ver cuál está fallando. ¿Sí? No puede haber nitritos positivos y bacterias escasas. No es. No hay. ¿Sí? Siempre nitritos positivos significa abundante. Lo mismo que proteínas positivas y nitritos positivos, abundante. Estos dos siempre tienen que ir. Sangre es aparte y glucosa aparte. Pero estos dos siempre con esto. ¿Sí? ¿Está bien? Así. 4 casos clínicos. 4. ¿Ya? Para cada fila. Vamos a hacer. Todas las bacterias producen nitritos, siempre todas. Todas las bacterias nitritos. Estamos hablando a nivel urinario, ¿no? No estamos hablando a si otro nivel podría ser pulmonar también. No, de enterobacterias. Sí, porque estafilococo no tiene, no hemos visto nitritos. Estafilococo es catalasa coagulasa. Esto es enterobacterias. Los únicos que producen las enterobacterias nitritos. ¿Ya? Muy bien. Buena pregunta también para ir descartando. Bien. También está en el examen esto que es sencillito, las gastroenteritis. Las gastroenteritis como las Escherichia coli.
ya hemos dicho, pero las Escherichia coli son diferentes entre gastrointestinales y son 4 las más importantes: la ESEP, la ESEC y la ESEI, que son las más importantes. ¿Qué significa ESEP? Escherichia coli enteropatógena. ESEP, Escherichia coli enterotoxigénica. Y la más importante, la Escherichia coli enterohemorrágica. Está en el examen eso. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la Escherichia coli enterohemorrágica. Es la más importante. ¿Sí? Esta Escherichia coli enterohemorrágica es causante de insuficiencias renales. Por eso es importante. ¿Sí? Y yo tengo que tratar a ese paciente. Si yo le trato mal a un paciente, o sea, en el sentido de tratamiento, no de otro sentido, de tratar, ¿sí? Ya, ese paciente puede hacer una insuficiencia renal. ¿Sí? Si nosotros investigamos en este momento todos los pacientes renales, ¿cuál sería su causa? ¿Cuál es la causa de pacientes renales? Dígame, ¿cuál es la causa? ¿Es genético? No, no es cierto. Posiblemente, ahí está. Pero ¿cuál es la causa de pacientes renales? Y una de las palabras claves a tocar. Yo hoy también me he olvidado. Siempre debemos consumir agua, ¿no es cierto? Siempre. ¿Ya? Pero hay algunos que vienen a la universidad a las 8 y a las 8 de la noche se van a su casa, si es que llegan a las 8, y a las 8:30 toman agua. ¿Sí? Pero he tomado cafecito, no, exacto. ¿Sí? He tomado Coca-Cola, qué maravilla. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí, no. El agua es el agua. Que está también las frutas, claro que sí. Si come manzana ya, compensado. ¿Sí? Pero después no consumimos agua. Ese es uno de los problemas, ¿no? Claro, es que soy joven y todavía soy resistente. Ya no quiero llegar a la edad de ¿Ya? Bien, entonces ahí está. Enteropatógena, toxigénica, enterohemorrágica, las más importantes. Todas estas causan diarrea. Sí, faciliten eso, porque todas causan diarrea. Si dice en el examen neumonía, ¿qué le pones? Falso, helado, ¿no es cierto? Claro que se haga en ella. Entonces ahí está, todas son diarreas, ¿no? Infantiles que normalmente son acuosas. ¿Por qué? Porque gastroenteritis es diarrea. Ya no me alcanzó el tiempo, tenía que hablar justamente de otro examen que se llama coproparasitemia. Voy a tratar el lunes, y si no los días son cualquier día. ¿Ya? Entonces, la Escherichia coli enteropatógena, como su nombre indica, es más patógena. La toxigénica, tóxica como una infección alimentaria, ¿cierto? Pero la que sí es importante es la Escherichia coli enterohemorrágica, porque esta causa una colitis hemorrágica, para decir diarreas con sangre, y eso me tiene que llamar la atención, por eso es importante, ¿sí? Entonces, la Escherichia coli enteropatógena hace daño a las microvellosidades, hace un borramiento de la parte de la mucosa, y lo que cuando nosotros hacemos el examen, lo que vemos es exactamente eso, ¿no? Vemos justamente lo que es la mucosa en las heces fecales. ¿Y cómo yo sé que hay mucosa en las heces fecales? ¿Cómo sé que hay mucosa en las heces fecales? Por la presencia de leucocitos, ¿ya? Los leucocitos están ahí, ¿ya? Pero también hay un examen que se llama moco fecal en heces fecales, ¿sabes? El laboratorio que dice moco fecal positivo. Todo esto un poquito voy a explicar, no voy a tardar ni media hora, vía Zoom, los que quieren pueden participar, los que no hay problema, no es obligatorio, como hoy, ¿no? Y, tengo que llamar, listos, ¿ya? Entonces son las características. Entonces, ¿qué voy a ver en un paciente con Escherichia coli enterohemorrágica? Voy a ver justamente un paciente que tiene sangre en las heces fecales, ¿ya? Y yo tengo que hacer, si la mamá me está diciendo, está defecando con sangre,
Ah, qué bien. No lo ven. ¿Qué debe hacer? Tengo que identificar por qué está defecando con sangre. ¿O es normal defecar con sangre? No, ¿no es cierto? Y las heces fecales normalmente son pastosas, ¿no es cierto? No son líquidas. Si son líquidas, ¿qué me está diciendo? Diarrea, ¿no es cierto? ¿La tengo que investigar? Sí, lo tengo que investigar. De eso vamos a hablar en este Zoom que vamos a hacer, ya del examen de heces fecales. ¿Qué debo hacer en un examen de heces fecales? Lo mismo que aquí, ya saben. Espero que no, por eso va a estar en el examen, porque esto no pueden equivocarse. Ya, cuidado que en un examen de orina, vean ahí, nitritos positivos, sí, parece que está un poquito mal, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el examen microscópico dice bacterias escasos. Puede haber, ¿no es cierto? No puede haber. Y dices así, sí, ¿sabe? Debe dar nomás amoxicilina. Es obvio, fantástico. ¿Sí? O ciprofloxacina para mejorar. No, yo no puedo jugar con el paciente. Ah, pero si es nitritis positivo, proteínas positivo, por la bacteria abundante, opalescente, es infección urinaria. Pero igual no me voy a arriesgar. ¿Qué tengo que hacer? Urocultivo o cultivo de orina, que es lo mismo. ¿Sí? Y le voy a dar tratamiento empírico, le daré, no sé, una amoxicilina, amoxiclavulan o una ciprofloxacina, lo que yo más o menos crea, de acuerdo a mi característica clínica. Y le doy el tratamiento. En 2 días vuelve el paciente con su cultivo y dice, ciprofloxacina sensible, listo, feliz, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde está mi foto ahí y mi título así grande, le voy comenzando estrellitas a colocar. ¿No es cierto? Un paciente bueno. ¿Sí? Y si no, ¿qué harían? Sacan su título botánico. ¿No es cierto? ¿Ya? Claro, ¿sí o no? ¿He hecho bien el trabajo? No es. Así debería ser. Bueno, ya, mejor no vamos a hablar. Entonces, ¿qué causa la Escherichia coli? El SU. Pregunta de examen, está en el examen. ¿Qué es SU? Síndrome urémico hemolítico. Y este síndrome urémico hemolítico es porque la bacteria produce esto, la verotoxina. De Verónica se van a acordar. ¿Ya? Verotoxina. ¿Sí? ¿Ya? Y esta es causante de pena. Y hay varios. Bien, hace insuficiencia renal aguda con anemia hemolítica, microangiopatía y trombocitopenia. Todo eso hace. Le daña el riñón. Como uno es joven, no le pasa nada porque unos días más está mejor. 20 o 30 años después, ahí está, ¿no es cierto? Haciendo fila para que le hagan diálisis. ¿Y quién causó esto? No sabemos. ¿Sí? Con seguridad un fantasma que no estuvo en esta clase. Con seguridad. Claro, las bacterias son necropatógenas. ¿Sí o no? No se muere, se sigue multiplicando, se va al riñón, causa daño en el riñón. ¿No es cierto? Porque las bacterias son necropatógenas. Como causa daño en el riñón, después yo tomo harto líquido, hago ejercicio, las bacterias muchas se van eliminando. Pero ya ha causado daño en el riñón. Pasa el tiempo y eso va creciendo, creciendo, creciendo hasta que 20 años después ya tengo insuficiencia renal. ¿Sí? Y 40 años después, de repente, insuficiencia renal crónica. Puede seguir viviendo, el daño que ha causado puede ir incrementando en otras infecciones más.